Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde usted participar a través del @EcoTV Panamá. Y como lo había anunciado antes del cambio, está con nosotros una importante figura del periodismo panameño, el doctor Rafael Candanedo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Primera vez en Eco 360? Sí, el clima está bonito aquí. ¿Ah, sí? Sí, un buen clima aquí. Me alegro. Ha fallecido un grande del periodismo nacional. Hemos estado leyendo mucho acerca del gran Cristóbal Tobita Sarmiento en los medios de comunicación. Y tal vez antes de hacer una enumeración de lo que fue su hoja de vida, su currículum, yo creo que más importante que eso, que ya se conoció a través de los medios, es conversar con alguien que lo conoció, que estuvo por muchos años ejerciendo el periodismo en los tiempos en que Tobita Sarmiento estaba ejerciendo el periodismo, el profesor Rafael Candanedo. Y mi primera pregunta sobre Tobita, como lo conocíamos, sería el legado, don Rafa Candanedo, que nos deja Cristóbal Sarmiento. Yo creo que Cristóbal fue un periodista completo, muchas facetas. El periodismo tiene esa magia que uno se puede desplazar por diferentes oficios, y Tobita había sido director de periódico en varias ocasiones, y hace 15 años tuve el privilegio de por primera vez trabajar con él en un periódico que se llamó Universal, y allí los roles estaban invertidos porque yo era subdirector y él era un reportero. Y realmente me fascinaba la manera en que lo hacía, con la destreza, con la humildad, y yo pensé esa vez que en Panamá debían invertirse los roles y es poner gente veterana a reportería. En ese momento teníamos otro reportero que falleció antes, Indalecio Rodríguez, que él era defensor del lector en el periódico, pero al mismo tiempo era el que nos escribía las crónicas más interesantes. Entonces imagínense, ahí no había competencia. Cuando los jóvenes llegaban y veía que Indalecio iba a cubrir alguna información, inmediatamente quedaban, pues era su profesor. Igual ocurría con Tobita. Recuerdo en este momento una crónica de Tobita extraordinaria. Durante los tiempos de la universidad. Sí, yo fui editor de Tobita ese día. Imagínese. Y entonces él escribió una crónica sobre una procesión acuática que hacen los pescadores con motivo del Día Correcto. de la Virgen del Carmen. Correcto. Creo que es 16 de julio. Sí, 16 de julio. Y entonces él se fue a la bahía y habló con todos los pescadores y eso, y yo no sabía. Bueno, a esa edad ya Tobita ya tenía sus años, hace 15 Correcto. años ya no era un muchachito, ¿no? Entonces él casi que nos quiso sorprender. Y cuando el director, que era Rubén Murgas, y yo vimos también estaba Edwin Cabrera, éramos sus directores, Edwin también, y por lo menos cuando vimos esa nota, a mí me tocó, oye, edítala, me fascinó porque él nos quiso sorprender. Se fue allá a la bahía, habló con todos los pescadores, con la gente que había estado allí, qué significado tenía llevar por ahí a la Virgen en la bahía, los antecedentes de toda esta tradición. Oye, una crónica pintoresca, folclórico, religiosa, sociológica, humanística, todo. La recuerdo todavía. Normalmente uno no recuerda todas las crónicas que se escriben, pero recuerdo ese Tobita, este momento, el Tobita reportero, cronista. Y la crónica ya casi ha desaparecido. Ha desaparecido, sí, y es un género precioso. Bueno, él se desplazaba por el reportaje, por la crónica, por la misma noticia. Acá tenemos información de que empieza en 1947 a laborar en el diario La Hora. Un poquito antes, él en realidad comenzó como cronista deportivo en la Estrella de Panamá. Desde el 43. Desde el 43. Las páginas deportivas de la Estrella de Panamá. Y mire, una cuestión que yo creo que aquí también es interesante. Los periodistas deben ser integrales, deben saber un poco de todo. Y hay desde mi perspectiva, hay dos lugares en las redacciones de periódicos, que esa es una gran universidad. En ese tiempo no había universidad, los estudios universitarios son del 60 en adelante. Aunque hubo por ahí se formaba uno en las salas de redacción. Esa era la universidad. Entonces, inmejorable. Él comienza en el área de deportes. De deportes, sí. Yo decía que dos áreas son importantísimas para mí. Una es el área deportiva,
donde el lenguaje permite mayor creatividad, mayor desplazamiento, mayor flexibilidad en el lenguaje y quizá una especie de calistenia del lenguaje, y también el área de crónica roja, el llevar crónica roja. Mire, hay personas, hay una discusión, hay gente que dice no debe tratarse, por supuesto que hay crónica roja, la novelística mundial en gran medida tiene que ver con crónica roja, es la vida, la violencia es la vida. Claro, si ya lo tomas como morbo o lo disfrazas, ahí está complicado, Claro, pero yo creo que dos áreas, y algunos periodistas jóvenes que vienen con su título y endiosados, no quieren hacer ni deporte ni crónica roja, ¿no? Y Tobita se inició justamente, era empírico totalmente en ese tiempo. Y creo que él, a diferencia de los periodistas anteriores también a la época de él, que eran más de opinión, él se fue por la senda de la reportería, o sea, investigar. Acá estaba leyendo que empezó como periodista deportivo, escribiendo sobre deportes desde el 43 hacia adelante. Luego estuvo en La Hora, cuyo director era Manuel María Nen Valdés. Sí. Luego hizo una larga carrera en Editora Panamá América y comenta una nota que publica el diario La Estrella que siempre gustaba Tobita recordar que sus maestros en el periodismo habían sido Luis M. Botello, Ricardo Lince, Nen Valdés y Armodio Arias. Sí, y fíjese que es interesante que allí usted ve en esos maestros de él una heterogeneidad de contenidos, porque estaba la parte deportiva, la parte política. Ricardo Lince también fue uno de los grandes directores que ha tenido el periodismo panameño, y personas que desde el punto de vista de contenido estaban en distintas materias. O sea, quizás lo que se dice el periodista integral, que no se concentra en un área, sino que va viendo diferentes cosas. En ese tiempo no teníamos como hoy periodismo económico. O periodismo especializado. Periodismo especializado, no había. O sea, el periodista tenía que de todo un poquito, ¿no? Saber todo un poco. Y creo que allí dice, él me contó muchas anécdotas muchas experiencias con Armodio Arias, que era un abogado. Yo creo que también hay algo, o sea, el periodismo es tan diverso que sería muy triste que solo lo hicieran periodistas. Correcto. Cuando Armodio Arias llega, mire, hay una historia que normalmente no se cuenta. Gracias a eso que yo puedo estar sentado aquí. También, ¿no? En el caso de Armodio Arias, él fue el abogado más importante de Panamá, venía con la aureola de haber estudiado en una universidad europea de gran calibre, y primero le dijeron que se dedicara el Panamá América, que lo fundó un australiano que vivía en California y vino acá a la construcción del canal, pero el tipo quería hacer periódico. Ahí nace el Panamá América. Y Armodio no quiso encargarse, le dijo a Víctor Florencio Goitía, tampoco quiso encargarse. Y mire, qué cosa, también la ética. Armodio solo compra el Panamá América cuando deja de ser presidente. A pesar de que lo cambambearon. Por supuesto que la publicidad la publicidad estatal ayudó mucho al Panamá América. El Panamá América estuvo por quebrar antes de... Qué oportuno recordar eso en estos tiempos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Desde el 27, Nelson Ronswell, que es el fundador del Panamá América, le dijo a Armodio que participara. Y él estaba tan entretenido en su tema de abogacía, era el abogado más importante, o uno de los más importantes en ese momento, le dijo que no. Después, cuando viene la acción de acción comunal, las cosas cambian. Claro. Las cosas cambian y el periódico, el Panamá América, ya queda un poco con el gobierno. Y le dicen a Armodio que no, él espera en el 37, cuando él sale del gobierno. Solo entonces. Entonces lo compra. Bueno, ética. Recordando al gran Cristóbal Tobita Sarmiento, del cual hemos podido aprender mucho al recorrer de estos años. Queremos recordarte algo, antes de irnos al cambio, queremos recordarte que Guerrera por la Vida, la historia de una guerrera del cáncer, Yolanda Eleta, en una entrevista especial con Susan Elizabeth Castillo. Una historia a seguir. Conócela este lunes 27 de octubre a las 6:30 de la tarde por ECO Canal 28, exclusivo de Cable Onda. Al regresar del cambio, seguiremos tratando temas interesantes con el doctor Rafael Candanedo, dos versiones de la misma historia. Estaremos hablando de la prensa y el Panamá América, medios y credibilidad y coyuntura política. Ya regresamos.
Eco 360.